Para responder esta pregunta tenemos un breve contexto que leeremos y que dice así. Estados Unidos ingresó de lleno a la guerra de Vietnam en 1964, ya que desde hacía tiempo había estado apoyando al ejército de Vietnam del Sur en contra del ejército de Vietnam del Norte, que tenía el apoyo principal de China y la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora veamos qué nos pregunta. Al ingresar a la guerra de Vietnam, Estados Unidos pretendía principalmente. En este caso vamos a resaltar este principalmente. Puede que los demás fueran intereses, pero ¿cuál era el interés principal en ese contexto mundial para que Estados Unidos quisiera ingresar y apoyar precisamente al ejército de Vietnam del Sur, que se enfrentaba con un ejército apoyado por China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Entonces, vamos a tener que descartar la opción B, que habla de extender su dominio colonial en el sur de Asia porque las fechas no coinciden con una expansión territorial. Los dominios coloniales que pudieron tener las grandes potencias durante gran parte del siglo XX, para 1964 ya estaban desapareciendo esos dominios en la mayoría de países de África y el sur de Asia, y se estaba precisamente generando la independencia de estas naciones. Así que la pretensión no era establecer dominio colonial, una colonia estadounidense en Vietnam. ¿Cómo descartamos la opción D? La imposición de las costumbres occidentales en el Oriente, porque obviamente pues coincide geográficamente que Estados Unidos es el referente de una cultura occidental. Sin embargo, mm, no entraría a una guerra para imponer costumbres. De hecho, cuando se habla de un fenómeno actual conocido como globalización, también se incluye ahí la globalización cultural, que para muchos es la occidentalización, y es cuando diferentes culturas en diferentes partes del mundo terminan eh, adoptando la cultura estadounidense o la cultura propia de lo que conocemos como la cultura occidental. Toda esta región del occidente europeo y Estados Unidos. Entonces, para imponer costumbres, no necesariamente se va a la guerra. Para eso tenemos la información, la economía. Para eso eh, acudimos a otros medios actualmente. ¿Y cómo descartamos la opción A? Puede ser que Estados Unidos hubiese promulgado que entraba a defender los derechos humanos de uno u otro sector. Sin embargo, aquí dice que Estados Unidos ingresa de lleno a una guerra, y en este caso mm, es difícil comprender que un objetivo sea evitar violaciones de derechos humanos. Para eso hay algunas organizaciones, bien sea suscritas a la ONU, las Naciones Unidas, o bien sea organizaciones no gubernamentales de alcance mundial como la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, que intentan evitar que sucedan tantas violaciones a los derechos humanos en los contextos de guerra. Pero en este caso es difícil argumentar que la intención de Estados Unidos, la principal intención de Estados Unidos, fuera evitar violaciones a los derechos humanos. La respuesta correcta entonces es la opción C. Y aquí nos reafirmamos en un contexto llamado Guerra Fría, librada entre los dos bloques económicos mundiales, que son el comunismo o socialismo promulgado y difundido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y por el otro lado el bloque capitalista al mando de Estados Unidos, bajo el mando de Estados Unidos. Y evidentemente, donde quiera que los comunistas le brindaran apoyo a un ejército en guerra, pues iba a estar Estados Unidos brindando el apoyo al ejército contrario para detener la expansión del comunismo. Si tenemos en cuenta que por esas fechas también China eh, tenía el modelo comunista a nivel político y económico, al igual que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hubiese sido mucho más fácil de comprender. Estados Unidos, como líder
del bloque capitalista pretendía detener la expansión del comunismo en una región y por eso ingresó a la guerra de Corea, por eso ingresó a la guerra de Vietnam y por eso realizó algunas acciones focalizadas en otros países con ese mismo fin, detener la expansión del comunismo. Si marcaste la opción C, marcaste la respuesta correcta.